Hola Elba, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Hoy has madrugado. Sí, doctor. Qué bien, qué bien. No se olviden, por favor, chicos, registrarse en el chat. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué novedades? Bien, 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 doctor. ¿Y usted cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios, Miguel. Todavía Ah, estamos qué bien. en circulación. Sí, pues, doctor, qué bien, doctor. Hay que cuidarse, ¿no? Sí, sí, doctor. Yo aquí también, por mi pueblo, hay corte de energía eléctrica. ¿Qué habrá pasado? El viento, ¿será que será? Sí, qué horrible este viento. Ya tendría que pasar. Estamos terminando ya prácticamente septiembre, ¿no? Sí, doctor. Aquí Estaríamos por ya mi llanta, esperando. Y matiné tan de noche. por ahí ventea pues fuerte, ¿no? Y desde la mañana le cuento, doctor, a partir de las 8 de la mañana, ya empieza ya. Sí, sí, fuertes. Sí, En fin, hay que cuidarse nomás, lo más que se pueda. sí, doctor, no queda otro, doctor. ¿Cómo les ha ido en sus exámenes? Ah, bien, bien, doctor, bien, gracias a Dios, está todo bien, todo tranquilo. Qué bien, qué bien. Sí. Bien, a ver, retomamos el avance de los temas. Hemos terminado de ver la sucesión testamentaria. Para poder hacer una diferencia clara con la sucesión legal, ¿cierto? Son temas, son situaciones, circunstancias, casos, llamémosle así, que van a conocer mucho en su despacho. Hay bastante tipo de procesos de esta clase y aunque no me crean, aún a consecuencia de la promulgación de la ley del notariado y del Código Procesal Civil, aún hay una, a ver, llamémosle una desinteligencia, podría ser, para poder, especialmente en juzgados, plantear una declaratoria de herederos que ya no está en el Código Procesal Civil. Si ustedes se acuerdan en ese video de la que expone la notaria, ¿cierto? ¿Cuáles son los trámites en la vía notarial y cuáles son los trámites en la vía ordinaria? Si ustedes revisan el Código Civil, si mal no recuerdo, en el procesal civil más bien, en el artículo 386 están los procesos voluntarios. Sí, a partir del artículo 386, ahí están previstos, lógicamente, cuáles son los procesos considerados voluntarios que se puede sustanciar en la vía civil, ¿no? En la vía de los procesos voluntarios. Y no van a encontrar con la denominación de declaratoria de herederos. Van a encontrar aceptación de herencia pura y simple, aceptación con beneficio de inventario y las demás, deslinde, mensura y todas las demás. Entonces, surge y justamente el día de hoy, eh, podríamos decir, me han desubicado porque como las notarías de fe pública ya son competentes para tramitar en esa vía y además de ser voluntarios, las aceptaciones de herencia pura y simple, como hemos visto, una persona había planteado declaratoria de herederos ante juzgado civil, ¿ya? Porque de los 5 hijos que tenía, 3 más la esposa se declararon herederos en la vía notarial y la mamá, lógicamente, planteó declaratoria de herederos de los 2 chicos menores. Resulta que hay una observación cabalmente del juzgado público en materia civil y no sé si ese podría ser un buen tema de tesis para aquellos que les pueda interesar. Plantea una observación el juzgado en el sentido de establecer de que no existe la figura de declaratoria de herederos en el código, en el nuevo Código Procesal Civil, ¿ya? Pero deriva, deriva el proceso
a la vía familiar, a materia familiar, basado en el artículo 51 de la nueva Ley de Familias, la Ley 603, estableciendo de que es el juez de familia el competente para que los menores, los hijos menores de edad, ante la muerte del papá, a solicitud de la mamá, puedan ser, llamémosle así, declarados herederos. Entonces, revisado el artículo 51 de la Ley de Familias, si ustedes le dan un vistazo en su tiempito libre, evidentemente dice que ante el juez de familia puede plantearse por parte de la madre. Entonces, o sea, ahí están los fundamentos por los que puede plantearse en la vía familiar. Y también, y de forma clara, ¿no? Porque habla de los menores de edad. En el Código Civil no especifica los menores de edad, como dijo la notario, pero sí que se hace. Porque cuando ustedes presentan con lógicamente no hay el término declaratoria de herederos, pero sí hay la aceptación con beneficio de inventario. Y el Código Civil dice que los menores de edad solo podrán aceptar la herencia con beneficio de inventario, ¿cierto? Me parece, no quiero adelantarme a decir que habría una colisión de normas, ¿cierto? Un conflicto de normas, pero habría que analizar bien y de pronto sería un muy buen tema para una futura tesis, ya sea de modificación del artículo, complementación, no sé, reglamentación. Lo he visto de pasada y mañana he concertado una audiencia con un amigo juez, porque me lo han pasado el caso, y lógicamente alguien nos tiene que definir, ¿cierto? O sea, en qué circunstancias se debe acudir a la instancia familiar y en qué circunstancias se debe acudir a la instancia civil. Entonces, fíjense, son dos normas relativamente nuevas y que van desnudándose ciertos aspectos a medida que los casos van llegando, ¿cierto? Antes, netamente, cuando habían los jueces de instrucción, se planteaba la declaratoria de herederos de todos, menores, mayores, se planteaba ante el juez civil, porque los notarios antes no tenían la atribución, la competencia para conocer en esa vía ni declaratorias ni aceptaciones de herencia. Pero ahora sí la tienen y algunos otros procesos más en la vía voluntaria y no contenciosa, porque el momento que el notario advierta o perciba alguna contención u oposición, automáticamente declina su competencia y lo manda a la vía ordinaria, a la vía judicial. A ver si en una de estas clases vamos a dilucidar ese tema para que ustedes puedan analizar también. ¿Ok? Bien, creo que estamos ya una gran parte. Buenas tardes o buenas noches a todos. Continuaremos, como les había dicho, en el tema de las clases de herederos, herederos forzosos o legales, herederos simplemente legales y otros herederos denominados también simplemente legales. Les había dicho en esa clase que íbamos a diseminar uno por uno. Con los herederos forzosos o legales no hay mucho problema, ¿cierto? Son los descendientes directos o ascendientes directos, ya sea en la línea directa descendente o en la línea directa ascendente, ¿no? Incluida la cónyuge, que puede jugar, vale, utilizando el término jugar, que puede jugar ya sea concurriendo con los descendientes, con los hijos, dependiendo de las circunstancias, puede concurrir a la sucesión hereditaria o, dependiendo de las circunstancias, también puede concurrir con los ascendientes. Esos son los herederos forzosos. En algunas legislaciones les denominan herederos legitimados, ¿ya? Y una gran mayoría de las legislaciones civiles en materia de sucesión los denominan nomás herederos forzosos o directos descendientes. ¿Listo? Pero fuera de estos, existen los denominados herederos simplemente legales. ¿Ok? Los herederos simplemente legales. A ver,
Los herederos simplemente legales, conforme a algo ya habíamos hablado, de lo previsto en el artículo 1109 del Código Civil, está constituido por los hermanos, por excelencia, por los hermanos del causante, por los hermanos del fallecido, quiero decir. Y todos sabemos que los hermanos son las personas que descienden de los mismos padres, o en su caso descienden de un solo padre o de una sola madre. Son parientes que en la línea colateral se encuentran en segundo grado, ¿cierto? Nuestros hermanos, en relación a nosotros, que nos ponemos como ejemplo de ser los causantes, ¿cierto? Ante la inexistencia de descendientes, ascendientes ni cónyuge, van a ser convocados a la sucesión hereditaria. Y nuestros hermanos son, pues, conforme al artículo 1109, denominados herederos simplemente legales. Ahora, para determinar la calidad de hermanos, ya sean carnales, hermanos carnales de un mismo padre, de una misma madre, o sean hermanos de una misma madre o por parte de padre, se tiene que determinar cuál de los dos ha fallecido, si la mamá o el papá. ¿Se acuerdan? Algo ya dijimos y hablamos de esto. Si fallece el papá y o el señor, hablemos así, ¿no? Si fallece el varón, porque para concluir los herederos simplemente legales, por el principio de exclusión no tienen que haber los otros herederos. Asumamos que fallece un varón, un hijo, ¿ya? Y este hijo no tiene descendencia, nunca tuvo descendencia, no tiene hijos. Los papás ya no viven, ¿cierto? No tiene cónyuge, no se casó, y si se casó no tuvo descendencia o se divorció, puede darse la figura. Y resulta que están descartados el primer orden descendientes, el segundo orden ascendientes y el tercero cónyuge. ¿Quiénes van a gozar del derecho de vocación hereditaria? Los hermanos, denominados herederos simplemente legales. ¿Quiénes van a ejercer su derecho a la delación hereditaria? Los hermanos. ¿Cierto? Ahora, si el que falleció tenía 2 o 3 hermanos carnales de papá y de mamá, pero además por parte de padre podía haber tenido un hermano o medio hermano, como le decimos, ese medio hermano se va a unir a la convocatoria de la apertura de la sucesión. ¿Por qué? Porque es, en el hipotético caso que tenga un hijo, ¿no? Se va a unir a los otros hermanos de padre, ¿ya? Porque si fuera la mamá de este que tenía por su lado un hijo, ¿cierto? El asunto hay que analizarlo de manera más cuidadosa. Pero lo que básicamente tenemos que recordar, chicos, es lo siguiente. Los herederos simplemente legales son los llamados o están dentro del grupo de los herederos colaterales. Y los herederos colaterales están en el cuarto orden, ¿cierto? En el cuarto orden del orden jerárquico que establece la sucesión legal. Para ser convocados estos herederos simplemente legales, no tienen que existir los primeros 3 lugares, es decir, descendencia, ascendencia y cónyuge. Ahora, ¿hasta dónde tiene alcance la sucesión de los herederos simplemente legales? ¿Sí? Tiene alcance hasta los sobrinos. Y eso lo vamos a ver más adelante. El artículo 1109 establece que para los hermanos de doble o simple vínculo, como les andaba explicando, se abre la sucesión cuando el causante, ahí está claramente, carece de descendientes, carece de ascendientes, cónyuge o conviviente supérstite. ¿Por qué soy tan reiterativo y tan incisivo en esto? Hay que verificar de la manera más minuciosa posible cuando les llegue un caso a su despacho, a fin de no generar una oposición o controversia si acaso el trámite ha sido empezado en la vía notarial. Porque de ser así, se va a perder tiempo, ¿no?
se va a perder, van a haber gastos insulsos y resulta que los clientes reclaman. Pero a veces estas situaciones se presentan a raíz de que los clientes tampoco dicen toda la verdad. Entonces, para cuando no haya descendientes, no haya ascendientes, ni esposa, ni conviviente, directamente debemos remitirnos al artículo 1109, que es el precepto legal que regula la convocatoria de los hermanos, ¿cierto? De los hermanos. Y en el hipotético caso de que alguno de los hermanos haya premuerto al causante, se tiene además que ver si este premuerto al causante tenía hijos, que vendrían a ser los sobrinos del causante. ¿Listo? Entonces, ese es un tema muy importante que hay que analizar a fin de no equivocarnos y plantear una defectuosa solicitud de aceptación de herencia o que nos estén observando los notarios, ¿ya? Dentro de los herederos simplemente legales, existe una clasificación de los hermanos, como les decía. Los hermanos que tienen un solo padre son llamados hermanos consanguíneos o seminales. Heredan solamente lo que le correspondía al padre, es decir, el 50%. O, si son por parte de madre únicamente, heredarán el 50% que le correspondía a la mamá. Los hermanos de simple vínculo, ¿sí?, son aquellos llamados en nuestro lenguaje popular los medio hermanos. Tienen madre distinta, dice, y por eso son llamados hermanos de simple vínculo. A estos hermanos por parte de madre también se los denomina hermanos uterinos o hermanos maternos. ¿Por qué? Porque tienen padre distinto. ¿Listo? Por otro lado, cuando tienen un solo padre y una sola madre, se conoce con el nombre de hermanos carnales. Eso no es desconocido para nadie. Por tanto, estos hermanos de un solo padre y de una sola madre son precisamente los que heredan o reciben la herencia por derecho directo, derecho inmediato, también llamado, heredan por cabeza. ¿Listo? Bien, veamos. Acá aparecen los sobrinos. Dentro de la clasificación, reitero, de los colaterales en la parte de los herederos simplemente legales. A ver, dentro del cómputo civil, en materia de sucesiones, conforme vamos a ver más adelante, en relación al causante, los hermanos ocupan el segundo grado en la línea colateral. Ya estamos hablando de los herederos o parientes colaterales. Los hermanos están considerados en el segundo grado de la línea colateral. Cuando estos hermanos son convocados, concurren, asisten a la relación sucesoria y existe uno que ha podido renunciar o que por alguna circunstancia de fuerza mayor, insalvable, no ha podido recibir la parte de herencia que le corresponde a la sucesión de su hermano fallecido, podría generarse, si acaso este que ha renunciado o no ha podido recibir tuviera hijos, podría generarse la figura de la representación a favor de los sobrinos en relación al causante. Es decir, si mi tío hubiera fallecido y mi tío no tenía esposa, no tenía hijos, mis abuelos ya habían fallecido, que son sus padres, la sucesión hereditaria se va a abrir a favor de los hermanos. Es decir, si era mi tío el que falleció, a favor de mi papá y mis otros tíos, que eran sus hermanos. Pero resulta que mi padre, por un X o Z motivo, o renuncia a la herencia, o por alguna circunstancia de fuerza mayor no ha podido recibir la herencia. ¿Ya? Ahí
es donde se genera el derecho de representación a favor de mi persona porque soy el sobrino del causante. Y ante la renuncia del hermano, que en este caso era mi papá, o ante el impedimento de poder recibir la herencia, ¿listo? De poder recibir la herencia, me nace el derecho de heredar a la sucesión de mi tío en representación de mi papá, como sobrino, ¿ya? Como sobrino. Debe quedar claro que en la línea colateral, ¿ya? El derecho de representación, ojo, la norma es clarísima en el 1091 y en el artículo 1109. En la línea colateral, el derecho de representación solo tiene lugar entre tíos y sobrinos carnales. Por eso me he puesto de ejemplo. ¿Ya? Y solo es computable hasta el 4º grado de cómputo de grados. Lo que quiere decir, si los hermanos del causante son parientes de 2º grado, yo sobrino como hijo del hermano del causante, ¿pariente de qué grado podría ser? ¿Quién podría contestar? 3er grado, doctor. 3er grado, ¿cierto? 3er grado. Y si en esta línea colateral de hermanos y sobrinos solo está permitido heredar hasta el 4º grado, ¿quién ocuparía el 4º grado en relación al causante? El hijo del sobrino. Exactamente, o sea, mi hijo, ¿cierto? Causante. Para computar los grados en la línea colateral del causante hay que subir al ascendiente. El ascendiente, 1er grado, que murió, no está, para efectos de cómputo, del causante a su otro hijo, que viene a ser el hermano del causante, del que ha fallecido, entonces el hermano es pariente de 2º grado en la vía colateral, en la línea colateral. El hijo del hermano viene a ser su sobrino, en este caso yo, vengo a ser pariente en la línea colateral de 3er grado. Si yo tuviera descendencia, hijo o hijos, ellos vendrían a ser los sobrinos nietos del que ha fallecido, de mi tío fallecido. Por tanto, serían en la línea colateral parientes del 4º grado. En la vía colateral, dentro de los herederos simplemente legales, ¿cierto? Solamente se admite suceder o recibir la herencia hasta el 4º grado. Eso es lo que quiero que me entiendan. Ahorita vamos a ver una gráfica para entender mejor. ¿Listo? Solo hasta el 4º grado. Es decir, en términos claros, solo hasta el sobrino nieto. Bien. A ver, ahí tienen una gráfica que de pasada lo vimos el otro día para que no quede ciertamente cojita la idea. En un esquema donde el causante del que vamos a hablar es C. ¿Ya? El causante es C. No tiene descendencia porque habían fallecido. Fíjense, el ejemplo de G es para solamente graficar. E había fallecido, F había fallecido, G asumamos que ha fallecido. ¿Cierto? No hay. Esposa no haya. Y su ascendencia, que es A, también había fallecido. El hermano que tenía B en la línea colateral, fallecido. El hermano que tenía D en el otro lado, también fallecido. D tenía un hijo que vendría a ser sobrino de C, este de aquí, también fallecido. Si H hubiera tenido un hijo, ¿cierto? Hubiera sido en la línea colateral el pariente de qué grado? Cuarto. De 4º grado. Si hubiera estado vivo, asumiendo que G estaba también fallecido, HI tendría que ser y podía heredarle
a C en representación de H y de D, ¿cierto? Es decir, en representación de su padre, de su abuelo, en relación a la sucesión de su tío, siendo sobrino nieto. H sería el sobrino directo, que de no haber fallecido y habiendo fallecido D, que era su papá, hermano del causante, podía haber heredado a la sucesión de su tío en representación de su papá en la línea colateral. ¿Está claro? ¿Cómo se computa? Vean el cursor, por favor. Para computar en la línea colateral, necesariamente tenemos que ir al tronco común. ¿Qué es el tronco común? Es de donde han nacido los hijos C, B y D. Es el padre, ¿cierto? De los tres. De C me voy por cómputo nada más a, que vendría a ser el primer grado, ¿no? Al tronco común. C a primer grado. A hacia uno de los hijos, hermanos del fallecido, son parientes de segundo grado. De D a H, que viene a ser el hijo de D, parientes del tercer grado. De H a la descendencia que tiene, tendría que ser parientes de cuarto grado. Solo hasta aquí puede heredar. Solo hasta acá. Si no hubiera, o sea, si más bien hubiera descendencia de I hacia abajo, ya no puede heredar porque la norma dice que en la línea colateral de los herederos simplemente legales, hermanos y sobrinos, solo se puede heredar hasta el cuarto grado. Si hubiera un quinto grado y hubieran fallecido también estos, de aquí abajo, el sobrino tataranieto no puede heredar. ¿Ya? No puede. La ley es taxativa cuando establece que en la línea colateral de los herederos simplemente legales, hermanos y sobrinos, solamente la ley permite heredar hasta el cuarto grado. ¿Ya? Así se computa. Causante al tronco común primer grado. Tronco común a su otro hijo que es hermano del causante, segundo grado. Segundo grado al sobrino, tercer grado. Tercer grado al sobrino nieto si hubiera, cuarto grado. Hasta aquí se permite. Pero a efectos de ejemplo, y por eso tanto G como A no están con la cruz. Si esta figura se presentara y naciera una consulta en su despacho bajo la interpretación del dibujo, asumamos que aquí hay un hermano más, Z, que está vivo, ¿ya? Ahí donde está el cursor. Le dicen, doctor, doctora, quiero hacerle la siguiente consulta. Mi hermano Carlos ha fallecido. Mire, él tenía una familia y en un accidente han fallecido él, ha fallecido su hijo, ha fallecido su nieto. Tiene un bisnieto que no estaba en el vehículo, que está vivo, y también todavía vive mi papá, ¿no? Porque soy F, hermano de C. Entiendo que cuando no tiene descendencia, porque ha fallecido su hijo, su nieto, no sé si su bisnieto hereda, entiendo que nosotros los hermanos podemos heredar. ¿Cuál es la respuesta o el asesoramiento que ustedes le podrían dar? Han hecho el dibujo con la teoría que les ha mencionado. Se ha fallecido en un accidente junto con su hijo, junto con su nieto. En el vehículo no estaba G, ¿ya? Pero viene a ser su bisnieto, está vivo. Además, su papá vive todavía, pero el cliente que ha venido les dice que entiendo que cuando ya no hay descendencia, hasta los nietos podemos heredar los hermanos, ¿cierto? Yo soy el único hermano vivo porque mi hermano B y mi hermano D también han muerto, incluido mi sobrino H que también ha fallecido. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes le dieron? ¿Podría F heredar? El que les hace la consulta. ¿O no? No, doctor.
¿quiénes tendrían que heredar? El bisnieto. ¿Y cuál sería la explicación técnica jurídica que le pudieran dar? Porque el cliente quiere saber por qué no puede heredar. Mm, por este principio que decía que un heredero, ¿cómo se llama este principio? No me estoy acordando. Excluya, así el principio de exclusión, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo lo explicarías? Que tienen preferencia para heredar en este caso primero los descendientes. Y al haber un descendiente vivo, este excluye tanto los ascendientes como los parientes colaterales. ¿Ya? Y seguramente buscaría el artículo en el Código Civil, pero bueno, no me acuerdo el artículo. Ya. Por esa razón no podrías darle esperanzas de que él herede, porque no le vas a decir Sí, que los mate a sus 8 parientes, ¿no ve? sí. Ok. Otro colega, ¿está bien el asesoramiento que podría darle Daniel? A ver, Rubén, ¿qué dice Rubén? ¿Cómo lo asesorías a tu cliente? Asesoras a tu cliente. Lo mismo, doctor, que según la ley, el descendiente, en este caso el bisnieto, tiene derecho y excluye tanto al ascendiente como al pariente colateral. Y por tanto, el señor F no tendría ninguna oportunidad de ser declarado heredero, ¿cierto? Exactamente. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Natalie, quizás. Buenas noches, doctor. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Qué le dirías al cliente? ¿O está bien? Está bien lo que dijo el compañero. Ya. Bien, lo cierto es que todo cliente, cuando entra al despacho de un abogado, espera recibir noticias buenas para sus intereses. Así de claro es, ¿cierto? Espera que le digan de pronto sí, en una gran parte. O simplemente busca sacarse la duda, si puede, no se puede. La explicación tiene que ser certera. Y tomando en cuenta los criterios de los compañeros que nos han antecedido, evidentemente, ¿no? Debemos identificar a qué tipo de sucesión nos vamos a remitir. Y generalmente preguntamos, ¿usted sabe si hay testamento o no hay testamento? No, no hay testamento. No, ha fallecido y estamos en esa disyuntiva. Perfecto. Entonces estamos hablando de una sucesión legal. ¿Sí? Y la sucesión legal está regulada por la ley. Y la ley dice que si usted me dice que existe un bisnieto, ese bisnieto es el pariente más próximo, porque viene a ser parte de la descendencia, es un heredero forzoso. E independientemente de que el papá esté vivo, que también es un heredero forzoso, pero como Daniel y Rubén decían, por el principio de exclusión, el pariente más próximo excluye al más lejano. Por tanto, usted está abismalmente lejos de poder ser convocado a la sucesión hereditaria de su fallecido hermano. A quien le corresponde heredar es al bisnieto. Listo. ¿Sí o no? ¿Así tendría que ser o no tendría que ser? ¿Qué dicen? ¿Qué dice doctor Moya? ¿Está de acuerdo con la percepción? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Legalmente sí, doctor, pero usted, como dice, a un cliente Ajá. siempre tienes que decirle lo que quiere escuchar, que sí se puede, digamos. Salvo, usted, ¿sabes?
ciertas chicanerías jurídicas que podemos desconocer que existe un nieto o algún tipo de descendientes, hacerle alegrar al cliente. Como usted dice, Ah, esa es otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Va el asesoramiento, y no solamente en esta materia, en cualquier otra, va a depender de la sinceridad y de la veracidad de los hechos fácticos que el cliente les manifieste. Porque si el cliente les dice, no, doctor, ¿sabe qué? No hay ningún pariente más. Su hijo ha fallecido, su nieto ha fallecido, mi papi también ha fallecido, ¿cierto? En base a aquello, ¿sí? En base a aquello, podríamos dilucidar. Ahora hay un tema. Se estaba exigiendo el certificado de descendencia emitido por el CERESI para establecer cuántos herederos están registrados como descendientes a nombre de determinada persona, ¿cierto? Partidas de nacimiento y filiación de parentesco. Pero hasta hace poquito los notarios han dejado de exigir ese documento en los trámites de la sucesión o aceptación de herencia, porque hay N casos por los cuales han aparecido hijos que nada tienen que ver con el causante, ¿no? Que llevan un apellido materno distinto. Y claro que el CERESI en el texto de la certificación aclara que pueden existir homónimos, pero el problema radicaba en que si bien el CERESI aclaraba que pueden existir homónimos, derechos reales o alguna otra oficina observaba y decía, no, 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 aquí hay herederos. En un proceso tendría que determinarse si son o no, y se ponía una traba a la disposición de los bienes heredados, digamos, a vender. Entonces, la explicación que por lo menos mi persona ha recibido de algunos notarios del por qué ya no están exigiendo la certificación de descendencia y nos piden que saquemos del memorial el numeral del certificado de descendencia, es precisamente a darle continuidad y celeridad a los trámites que están siendo observados por este tema. Mucho lógicamente va a depender de cuál es la verdad que me diga el cliente. Si el cliente me da una información errada, por lógica consecuencia, el asesoramiento que le voy a dar va a estar errado. Ahora, como Percy dice, y quiero entender que va por ahí, si el abogado es más, más vivaz para utilizar, reitero, la viveza criolla, de pronto le podrá dar algunas salvedades, ¿no? Como asesoramiento, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no se olviden, cuando veamos la impugnación, caducidad y todo lo demás, un proceso sucesorio sí puede ser impugnado. Sí puede ser sujeto, digamos, a un fraude procesal. Ha inducido al juez o a la autoridad fedataria a ingresar en error, ¿cierto? Pero lógicamente estoy muy de acuerdo. La información que nos dé el cliente es esa la información en base a la cual nosotros vamos a asesorar. ¿Ok? Bien, a ver, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. 5 segundos y les participo el nuevo link. ¿Listo? Para continuar. Está bien, doctor. Listo. Se conectan lo más